dejarlo en claro, pero después lo vamos a estar subiendo a YouTube. Así que bueno, comenzar formalmente la charla de hoy, ya que tenemos una buena convocatoria, darle la bienvenida, agradecerles a todos y todas los que están presentes. Hay muchos compañeros y compañeras y colegas, los cuales es un gusto por lo menos sirve verlos en esta normalidad. Bueno, hoy, en el día de hoy, que es un día bastante particular, porque es el día justamente del bombero voluntario, es el día del bombero y la bombera voluntaria, donde, bueno, se caracteriza a personas que dan la vida por el otro. Y bueno, y se trata un poco de eso, de pensar el derecho de manera colectiva y no desde las libertades individuales, así que saludamos a los bomberos voluntarios, en especial a los compañeros y compañeras de Nace un Derecho, como son los del Partido General Lavalle de Paraje Pavón, que son bomberos voluntarios con los cuales tenemos una afinidad muy grande. Dicho esto, agradeciéndoles a todos y a todas por estar acá, no vamos a ahondar con mayores preámbulos, lo que hablábamos al principio de la caracterización de esta justicia prepandémica y de la justicia que vendrá. En esta etapa de transición estamos en procura de búsqueda de propuestas, así que hoy vamos a contar con la presencia, ciberpresencia quizás, de Adrián Albor, un gran compañero, un querido amigo, abogado, docente de la Universidad de Madres, docente de la Universidad de Buenos Aires, presidente del grupo de litigio estratégico con el cual trabajamos causas en común y admiramos profundamente, esto lo quiero decir públicamente. También con Luis Tagliapietra, otro abogado del palo de fuste que también admiramos, abogado docente de la Universidad de Buenos Aires, del Centro Universitario Devoto, que en estos últimos días estuvo muy en el tapete sobre las cosas que pasaron en las cárceles de nuestro país, y querellante de la causa Ara San Juan, donde dieron la vida 44 patriotas. Y por último también presentar a nuestra querida amiga y compañera y colega, abogada también de fuste y miembro de Nace un Derecho, Fernanda Muñoz, parte de la comisión directiva y gran impulsora de las cosas que hacemos desde Nace un Derecho. Así que bueno, sin mayores preámbulos, le paso la pelota a mi compañera Fernanda para dar inicio. La idea es tener una charla con las tres exposiciones y después abrir el panel a preguntas, a disquisiciones, a planteos, a propuestas, y como siempre les recuerdo, en el chat están los 3 documentos de las charlas anteriores. Fernanda, te paso la pelota. En consonancia con lo que les contaba Hernán de las charlas que veníamos teniendo, con esta falta de actividad judicial que estamos teniendo, la verdad es que no puedo dejar de tener una mirada pesimista sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con esto de lo que vendrá, quizás porque soy de las más grandes del grupo. Lo que yo veo es que los problemas de la justicia durante la pandemia se agudizaron. Y hay 2 o 3 cuestiones donde esto queda evidenciado de una manera muy flagrante. Si bien, digamos, acá se hablaron de un montón de soluciones intermedias, de transición, que las cabinas sanitizantes, que esto, que lo otro, que la justicia que vendrá, yo hoy necesito certidumbres para mí respecto de lo que se vendrá. Espero la reforma de la justicia. Alberto Fernández dijo que era una de las primeras cosas que él quería hacer apenas se termine la pandemia, así que es en el único lugar que pongo un poquito de fe, porque lo que veo son problemas y contradicciones. Nos encontramos en una situación de urgencia debido a la salud, a que tenemos que proteger la salud pública, como dijo Hernán. Obviamente yo estoy de acuerdo con eso, pero lo cierto es que en este contexto lo que vemos es que las víctimas más vulnerables están cada vez peor, y que el hilo siempre se corta por lo más fino. En ese sentido, uno de los temas que a mí me preocupa, porque esto se trata de una charla donde opinemos y lo que cada uno ve. En lo personal, yo pensaba en esta contradicción
de protección por un lado, y por el otro, por ejemplo, la implicancia que tiene respecto del poder que tiene la policía en las grandes ciudades, que hoy están vacías, y donde el abuso de poder está ahí a flor de piel. O sea, ¿cómo hacemos en estos barrios vulnerables, en las villas, que ya vemos lo que está pasando, para que no se produzcan situaciones de abuso de poder policial? Porque hay gente que no tiene la casita, como estoy viendo acá, que más o menos tenemos todo, que tenemos el mate, el agua caliente, un lugarcito, que podemos trabajar remotamente, que tenemos acceso a internet, que tenemos la computadora o el teléfono. Mucha de esta gente sale a la calle, porque tiene que salir a trabajar en la calle, y porque comía con lo que obtenía de la calle, ¿no? Surgió ese tema, y en relación, digamos, a este universo de víctimas, a mí me pega, ¿no? Y creo que a muchos compañeros también, la situación de contradicción de un montón de vulnerables. Los presos en las cárceles, los ancianos en los geriátricos, los locos en los psiquiátricos. Hoy incluso me preguntaba por los adictos, ¿qué está pasando con nuestros adictos? Y creo que como abogados es una preocupación que no podemos dejar de tener. El hilo se corta por lo más fino, y en esta situación aún más. Bueno, acá en este caso me estaba refiriendo sobre todo a situaciones de marginalidad. Creo que el tema, son todos temas que surgieron, digamos, en la tele, ¿no? El tema con los presos, con los viejitos, el tema de las villas, los locos, los adictos no importan demasiado, pero creo que a nosotros como abogados, muchos recibidos de la universidad pública, que se supone que tenemos un compromiso con la justicia y con lo social, no pueden dejar de importarnos todos estos grupos. En relación a esto, y en virtud de que me tocó ser la parte femenina de este panel, hoy 3 de junio se cumplen 5 años de la primera marcha del Ni Una Menos. Y el tema de los femicidios entra en este listado de cuestiones que a mí me preocupan, antes, durante y después. Lo cierto es que los femicidios durante la pandemia aumentaron un 33% para los mismos periodos. Digamos, por ahí tengo los números. De hecho, los primeros números que me pasó una de las compañeras Cecilia, que eran del 22 de mayo, hablaba de 49 femicidios. Hoy me puse a actualizarlos, dije, bueno, pasaron varios días, ya hubo 57 femicidios al 29 de mayo. Estamos hablando siempre a partir del 20 de marzo, no antes, solamente tomamos los del 20 de marzo en adelante. Estos 57 femicidios nos dejaron a 77 chicos sin mamá. Lo cierto es que más del 70% de estos femicidios ocurrieron en los hogares, o sea que tuvo que ver también con la pandemia. Que el 65% de estos femicidios, esto lo estoy leyendo porque no me acuerdo de memoria estos números, fueron cometidos por sus parejas o exparejas, y que 1 de cada 6 casos tuvo una denuncia previa. Los números para mí son alarmantes. O sea, durante el mismo periodo de los últimos 10 años, nunca hubo un número igual de femicidios o de violencia doméstica. Los femicidios aumentaron un 33%, y la violencia doméstica, en realidad, no denuncias. Las denuncias al 137 aumentaron un 2/3, o sea, un 66%. No hay manera, por más que hayan ajustado el 144, el 137, la OBD, de que se pueda contener a esa cantidad de víctimas. De hecho, la OBD, que es la única que toma denuncias en Capital en forma presencial, trabaja con menos personal. O sea, en vez de más personal tiene menos. Y hay que tomar en cuenta que en los casos de los que estamos hablando, muchas veces estas mujeres no tienen ni acceso a internet, ni teléfono. Y entonces toda estas respuestas de contingencia en realidad son relativas, porque si tenemos menos personal hay menos contención.
lo cierto es que las fiscalías incluso toman denuncias por mail, o sea, se hicieron un montón de cosas, pero evidentemente no alcanzó. Bueno, esto también me toca por la fecha, por ser 3 de junio, y que se cumplan 5 años de la primera marcha del Ni Una Menos, recordar que es fundamental la perspectiva de género en la justicia. Y ya no se trata de un tema político, ideológico, de si nos gusta o no nos gusta. Las convenciones internacionales e interamericanas son parte de nuestra Constitución y son ley. O sea, acá no vamos a discutir si la justicia tiene que tener o no. O sea, está en la Constitución y además son ley. Y además, después de todo eso, después de los 90 en adelante, hoy también tenemos la ley Micaela. La ley Micaela obliga a todos los funcionarios públicos pertenecientes a la justicia a capacitarse en perspectiva de género. Porque los jueces, los funcionarios y los empleados no tienen capacitación, no saben lo que es la perspectiva de género. Lo cierto es que conseguimos un mundo binario donde hay hombres, mujeres, y son heteros, y además del tema de las mujeres existen otros universos sexuales. Y creo que parte de esta modernización, que obviamente estoy de acuerdo con lo tecnológico, también tiene que venir de la mano de la modernización de estas cuestiones, como la inclusión de la perspectiva de género, no como un nombrecito, la ley Micaela, ni como una flor linda, sino que nosotros, los abogados, también tenemos que capacitarnos y tenemos que estar al día con todo eso. Creo que, bueno, esta situación espantosa nos dio una oportunidad también espantosa de ver lo que pasa con estas cuestiones, y insisto en que me tocó hacer hincapié en los femicidios y en las cuestiones de género, pero por mi ideología y por el lugar de donde yo vengo, estoy muy preocupada por todas las víctimas. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo fui docente de victimología en la Universidad de Buenos Aires. En aquel momento mi jefe de cátedra era Elías Neumann, que falleció en el 2011, y él siempre nos habló de que las grandes olvidadas del sistema penal son las víctimas. Yo creo que eso quedó evidenciado, si bien hubo muchos cambios en los códigos procesales en los últimos años para que las víctimas sean parte de los procesos penales, porque antes, o sea, ni siquiera figuraban. Entiendo que es un camino que todavía hay que recorrer, y cuando hablo de todas estas, de las que venía enumerando antes también. La mención de los femicidios tiene que ver con un día muy particular para muchas mujeres, y espero que para muchos hombres también. Y a la justicia le falta eso, o sea, los juzgados federales tienen muy pocas mujeres, la Corte Suprema tiene una sola mujer, cada vez que una mujer llega a un cargo de estos le cuesta 2 o 3 veces más a los hombres, y bueno, creo que es hora de empezar a ver por qué pasan estas cuestiones. Sé que, y con esto cierro, sé que iba a haber algunos chicos que estudian Derecho, y quiero que sepan, entre otras cosas, que, o sea, que esto no es algo que escribimos con la mano y borramos con el codo. Lo cierto es que el Consejo Directivo de la Universidad de Buenos Aires tiene resoluciones para atención de lo que veníamos hablando. La estaba buscando, a ver si la encuentro. Apareció por los chicos, por los que estudian Derecho. Bueno, no la encuentro, se las quería leer textual. Pero esta resolución, entre otras cosas, lo que aconseja y obliga es que las mesas de exámenes tengan
miembros de los dos sexos, que haya hombres y mujeres, y además una preocupación por la falta de titulares en las cátedras de la Universidad de Buenos Aires. Me parece que, bueno, son cosas para que se empiecen a ver, y nada, los voy a dejar a los dos muchachos que me siguen, pero bueno, quería hablar un poquitito de esto. Muchas gracias, Fernanda. Muy claro. Acá en el chat, como les decía, les voy a dejar el texto a la ley que hace referencia a Fernanda, que es la 27499, la denominada Ley Micaela, que en rigor ordena capacitar a todo funcionario público en materia de perspectiva de género. Así que es un excelente aporte. Sin mayores preámbulos, le pasamos la palabra al querido colega y compañero Luis Tagliapietra. Bueno, gracias. Buenas noches. Bueno, en el mismo sentido de lo que decía Fernanda, el problema mayor que enfrentamos siempre es la dicotomía entre la cultura, o sea, lo que tenemos incorporado cada uno, y las leyes. A veces los operadores judiciales, y me incluyo, tenemos esta tendencia a pretender solucionar todo a través de una ley. Ella, cuando mencionaba los años desde la primera marcha de Ni Una Menos, o la ley Micaela, nos damos cuenta que eso no alcanza. Tal vez termina siendo alguna línea para andar ese camino, pero si por cada uno no incorporamos cada problemática, va a ser imposible. Es muy triste que después de incluso la incorporación del inciso 2 en el artículo 80 del Código Penal, que incluyó el femicidio, en lugar de evitar que sigan produciéndose los mismos, se hayan multiplicado. Entonces acá es donde tenemos que comprometernos, no solamente como operadores judiciales, sino como ciudadanos, en transmitir a nuestros hijos desde que nacen y a quienes nos rodean lo que obviamente Fernanda estaba transmitiendo, y lo que, bueno, todos sabemos que es lo que corresponde: el respeto hacia el prójimo, del género que sea, mujer, trans, porque no hay que olvidarse de las otras comunidades que también están siendo muy discriminadas en este sentido. ¿Y qué hace el sistema en todo esto? Y bueno, promulga una ley, pero que muchas veces la aplicación termina siendo conceptual y no genera el efecto que todos pretendemos que genere. Es acá donde yo entiendo que es donde fracasa este sistema arcaico que tenemos. El sistema no solamente es arcaico en el contexto de esta pandemia que estamos sufriendo y que nos obliga a charlar de esta manera, y generándonos a diario muchísimos problemas de gestión. Si ya los teníamos antes, ¿no? Particularmente los penalistas, nos encontramos con un sinfín de trabas y problemas a la hora de no solamente defender a nuestros clientes, sino simplemente hacer lo que la ley nos manda, ¿no? Que es una defensa en virtud de llegar a la verdad. Nos encontramos con muchísimos escollos, con muchas mañas muy arraigadas en el operador jurídico que representa al Estado, y esto incluyo a jueces, fiscales, secretarios, etc. La renovación de los operadores es muy lenta, y muchas veces los chicos terminan agarrando las mañas de sus superiores, ¿no? Y eso es algo que es lo que más me apasiona cuando me toca dar clases, tratar de transmitirles a los chicos esto, que el derecho no es lo que está en una ley,
no es lo que está en el código. El derecho son las relaciones humanas, son lo que nosotros hacemos, lo que el compañero decía en su introducción, es la personalización de la letra fría que está allí, que de alguna manera el legislador intentó darle un sentido y que muchas veces los operadores se olvidan de ese espíritu que tiene la ley, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos debemos una profunda reforma que no tiene tanto que ver con lo escrito, con las leyes, sino con nuestras propias actitudes. Yo veo abogados defensores que, por ejemplo, se olvidan de la mediación penal. En Provincia de Buenos Aires la mediación penal está incorporada en su código procesal desde hace muchísimos años. Están los ORAC, que son oficinas vacías y que no las proponen ni siquiera los defensores. ¿Por qué meto este tema? Porque estamos en una situación carcelaria terrible, que por supuesto la pandemia la agudizó, pero que ya lleva muchos años, que hay hacinamiento, sobrepoblación, muchísima corrupción en el seno, por lo menos de lo que yo conozco, que es el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense, en donde las limitaciones de recursos económicos que ya de por sí tienen se multiplican por la corrupción de sus integrantes, donde desde el más chico hasta el más grande roban desde las prestobarba que les corresponde a los detenidos hasta directamente medias reses enteras antes de que entren a los penales. Ni hablar de los servicios de inteligencia paralelos. Hace muy poquito, anteayer, se tuvo que allanar el Servicio Penitenciario Federal en virtud de toda una estructura de espionaje que claramente está alejada de la ley. Entonces también tenemos que entender que la compañera Fernanda había de alguna manera descrito las sociedades de mayor riesgo, mencionó las cárceles, por supuesto, todo centro cerrado como los manicomios, bueno, antes llamados manicomios, ahora con nombres más elegantes, siguen siendo lugares igual de tenebrosos, donde además de estar preso, estás preso sin condena y catalogado como loco, si se quiere, o con alguna cuestión mental, sin posibilidad de defensa alguna, siquiera, ¿no? Es muy, muy terrible. Los centros de menores que están absolutamente invisibilizados y todavía existen. Justo poquito antes de que se instaurara la cuarentena, tuve la oportunidad de ir a visitar centros de menores en localidades, en Merlo, por ejemplo, y en Moreno, perdón, en donde me encontré con chiquitos de 13, 14 años presos detrás de rejas, sin condena, por supuesto, a cargo de jueces de menores que no los ven y con familias, por supuesto, ausentes, defensores públicos ausentes, porque obviamente si no tienen familia no pueden contar con un abogado particular y absolutamente invisibilizados. Todo esto tiene que cambiar, necesariamente. Y como bien decía la compañera, lo terrible de esta pandemia también nos da la oportunidad de que, como un buen cachetazo que estamos recibiendo como sociedad, podamos evidenciar los problemas que ya traemos de arrastre para cambiar de verdad. El sistema judicial, ¿cuánto hace que en Provincia de Buenos Aires y después en el sistema nacional tenemos la posibilidad de tener expedientes electrónicos, de enviar escritos? Hasta hace poquito, ustedes saben que yo además soy abogado querellante en la causa de la San Juan, que está radicada en Caleta Olivia, Santa Cruz. Nos veíamos obligados a enviar los escritos a través del sistema electrónico y después, sí o sí, llevar el papel físicamente. Una locura absoluta. Entonces, si no aprovechamos esta oportunidad, como dice el dicho feo, pero lo voy a usar, no hay mal que por bien no venga, para realmente reformar y que el principio de inmediación
sea para lo verdaderamente importante, sea para el juicio oral, sea para una audiencia fundamental. Para el resto tenemos la tecnología para poder hacer absolutamente todo. Pero acá vuelvo al principio. Hoy dependemos del operador judicial. Yo, que tengo 90% de mis casos penales con detenidos, tengo la obligación de salir todos los días por algo que tiene que ver con ellos, ¿no? Y hay operadores judiciales donde a través de los sistemas electrónicos me responden de inmediato, incluso se preocupan por llamarme por teléfono y tratar de resolver cualquier problema que surja. Otros, directamente silencio sepulcral. Y eso es terrible. Hace poquito en provincia de Buenos Aires tuvimos que presentar un juicio de divorcio, pero con un litigio por cuota alimentaria que el padre no está cumpliendo y con un régimen de visitas que, si bien hoy lo tenemos con muchas limitaciones por los derechos del niño que están amparados por los tratados internacionales de derechos humanos y por supuesto nuestra Constitución, tienen el deber de contacto. Y lo único que nos hicieron después de 20 días es sortearnos el juzgado inminente. Así estamos. Y esto necesariamente necesita una reforma profunda, pero que no tiene que ver con las leyes y con las letras, tiene que ver con nosotros mismos. Y que nosotros, como operadores judiciales, exijamos al Estado y a los operadores que dependen del Estado a que se comprometan con su verdadero trabajo. Le va a sonar mal a alguno tal vez que le toque ese rol, pero a veces es muy cómodo para el que cobra un excelente sueldo todos los meses, quedarse en su casa y cumplir con lo mínimo indispensable de su labor, olvidándose que del otro lado hay gente que sufre. Nosotros que por supuesto dependemos de nuestro trabajo y si no lo generamos, no generamos ingresos, nos vemos que antes ya nos chocábamos contra la pared, hoy este muro que es la pantalla es más grueso todavía, cuando tendría que ser todo lo contrario, ser mucho más delgado. Así que bueno, los invito a este pensamiento, a este debate, a esta introspección, para generar todos estos cambios que dependen mucho, mucho de nosotros. Así que gracias por estar, la verdad que es emocionante tener a tanta gente ahí, así que bueno, a disposición para cualquier cosa que tengan ganas de plantearme. Muchas gracias Luis. Ahí en el chat dejamos la ley de mediaciones penales en provincia de Buenos Aires. Sabemos que acá en Capital también la tenemos, un valiosísimo recurso. En relación a los recursos y de las propuestas, que como bien decía Luis, no tienen que ver solamente con un cambio normativo, porque las leyes existen, sino con un impulso que podemos dar desde la política, desde las propuestas, del consenso, el debate. Tenemos un documento que lo estamos elaborando entre varios compañeros y compañeras con propuestas, algunas simples, algunas más elaboradas, pero son todas propuestas en torno a esta etapa de transición a efectos de salir prontamente de esta trampa histórica, de este hito universal, y créannos que todas estas propuestas es impresionante, porque como decíamos al principio, no existe un manual para salir del COVID o de la pandemia o de la cuarentena. Hay muchos ingredientes de muchas personas que han aportado elementos muy valiosos. Así que bueno, muchísimas gracias Luis, ahí le dejamos, como les decía, el link en el chat, y le paso la palabra al querido compañero abogado, docente y presidente del Grupo Litigio Estratégico, Adrián Albor. Bueno, buenas noches. Muy brevemente quiero agradecer a los compañeros de Nación Derecho, una organización que nosotros consideramos hermana del Grupo de Litigio Estratégico, y particularmente a Hernán por siempre tenerme presente en este tipo de cosas, y expresar lo grato para mí que es compartir este panel con gente de una trayectoria tan reconocida como son Fernanda y Luis.
que seguramente cuando termine la pandemia vamos a poder organizar un asadito o algo y vernos en persona. Y agradecerles también a todos ustedes que podrían perfectamente estar viendo Netflix en este momento o haciendo alguna otra cosa quizá más interesante y han decidido participar de algo que hace a la formación de todos los que estamos acá, también de los que hemos sido invitados con el rol de hablar. Y es interesante que tengan interés en su propia capacitación en tiempos donde el ejercicio de la profesión se torna en tan frustrante, porque, bueno, quizá un poco de lo que yo voy a hablar va más allá de específicamente la repercusión de la pandemia en el ejercicio de la profesión, y veo muchas caras conocidas entre las personas que están en las fotitos y en las imágenes, y algunos van a escuchar cosas que deben estar cansados de Albor siempre habla de lo mismo, pero bueno, muy breve, voy a tratar de no hacerlo. Y sí voy a también enfocar algunas cuestiones específicas que han salido a la luz a partir de la pandemia. Yo creo, teniendo en cuenta el título de la convocatoria que tenemos hoy, que no solamente lo vamos a acotar a la cuestión de la pandemia, y creo que una cuestión muy, muy complicada que tenemos es la cuestión de la ideología de los jueces. Recién Luis hacía referencia a gente que tiene unos salarios muy interesantes, realmente muy interesantes, y en alguna medida sabemos que es muy poca la gente que desde el pueblo llega a ocupar esos lugares. Y no es que pataleemos porque sí, porque nos simpatiza más el pueblo que los oligarcas. Esta cuestión ideológica, los jueces pueden despojarse. Vos podés tener un juez perfectamente impoluto que no te agarra un centavo de una coima. Podés tener un juez que no se someta a la presión del el Poder Ejecutivo, ni a la prensa, ni a las cacerolas golpeando las ventanas. De lo que nunca, o sea, pueden ser independientes de los reyes de España, como decía una presidenta que tuvimos, pero no pueden ser independientes de su propia ideología. Y si vos no sabés lo que es tener hambre, si vos no sabés lo que es caminar en el barro, es muy difícil resolver las cuestiones con una perspectiva de sensibilidad social. Hoy se pone el eje en la resolución de los casos con perspectiva de género, y es absolutamente fabuloso que se haga así. Y quiero recomendar una sentencia que hubo hace unos pocos días desde la sala de feria, donde se aceptó la recusación de 2 jueces que se referían a una mujer transgénero como, como si se tratara del sexo masculino, y no dejaban de mencionar que era un hombre con tendencias homosexuales cuando tiene su documento con el nombre en femenino. Pero esto que se ha conseguido de que los jueces entiendan la necesidad de resolver con perspectiva de género, también lo necesitamos con perspectiva social. Esta gente que muy probablemente nunca haya tenido que luchar por nada, un día te tiene que resolver una causa de usurpación de un grupo de trabajadores que está luchando para evitar el cierre de su fuente de trabajo por el vaciamiento de una patronal. Esto es un problema muy grave, que es esa falta de consustanciación con algunos que no han tenido la misma suerte que tuvieron ellos. Esto, no voy a repetir el cuentito que cuento siempre de lo difícil que es llegar a un cargo de juez si uno viene desde el llano, y además de lo difícil que es acordarse desde donde uno había venido cuando está sentadito en esa tarima 3 pasos arriba del resto de los mortales, con una bandera de un lado y un Cristo que mata a un Drácula a 6 cuadras del otro. Eso ya me escucharon muchas veces decirlo eso. También me escucharon decir que para mí el derecho no es un conjunto de normas destinado a regir
las relaciones de las personas, sino que es un conjunto de sofismas destinado a mantener los irritos privilegios de las clases acomodadas. Sí, por ahí algo un poco más novedoso que les propongo es abrir los ojos en cuanto a cuestiones que todos nos damos cuenta, pero que tenemos que verlo como algo que es sistemático. Históricamente a nosotros se nos enseñó que una sentencia era una especie de razonamiento lógico, que tenía por premisa mayor la ley, por premisa menor los hechos, como hayan quedado demostrados, y la sentencia como conclusión. La experiencia nos indica que los jueces primero hacen la conclusión y después acomodan tanto los hechos que tienen por probados, como también lo que consideran que es el derecho aplicable. Porque nosotros somos unos campeones, los abogados, que hemos inventado una frase que es que la biblioteca tiene dos mitades, ¿no? Entonces, como la biblioteca tiene dos mitades, esta mitad dice que tiene razón vos, esta mitad dice que tiene razón el otro, y yo elijo la mitad que a mí me conviene, o la que me cae más simpática, o por el motivo que sea que dicto la sentencia como juez, movido por mi ideología, mis prejuicios, mis envidias, mis simpatías, mis antipatías. Es muy triste tener que decirle a un cliente que va a una indagatoria, no puedes tener un reloj más lindo que el del juez. No te pongas eso. O a veces al revés, ¿no? Pero esto es algo que no tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? Esto de que si nosotros, el paradigma nuestro, el juez más justo que nosotros reconocemos en la historia universal y casi de leyenda, ustedes recordarán el fallo de Salomón. El fallo salomónico, dos mujeres discutiendo acerca, se habían producido dos nacimientos, una de las madres lamentablemente asfixia a su hijo que dormía con él, y reclamaba que su hijo en realidad era el de su vecina. Entonces Salomón dice, bueno, las escucha a las dos madres, y dice, bueno, vamos a cortar el bebé por la mitad, y le daremos la mitad a cada una de las madres. Una de las dos se tira encima del bebé para evitar la espada del soldado, y la otra dice que sí, que había que cortarlo. Entonces Salomón le da el bebé a la que se tiró encima y manda a ejecutar a la otra por mentirosa. Nos parece una cosa maravillosa, una cosa fabulosa. Si eso se hiciera hoy, sería nulo el proceso. Digo, los jueces no pueden usar picardías, no pueden usar ese tipo de estratagemas para conocer la verdad. Y tiene, tiene consecuencias que nosotros seamos tolerantes con este tipo de cosas, porque después vemos cuestiones como la ley del arrepentido. Sabíamos lo que iba a pasar con la ley del arrepentido. Y hoy por hoy se destapan las ollas a lo loco de causas armadas, cosas realmente que llaman a... Bueno, son escandalosas, ¿no? La causa de los cuadernos, los empresarios citados a indagatorias que llegaban a la puerta del juzgado con su abogado para la indagatoria, el juez Bonadío decía, ¿usted espera acá, doctor? Bueno, Bonadío no se lo decía, seguramente sería alguno de los empleados. Y después estaba un ratito adentro, salía y le decía al abogado, andate, no sos más mi abogado, ponía al defensor oficial. Y el defensor oficial era el número 2 de la Asociación de Magistrados. Todos sabemos que es justicia legítima, pero nadie sabe qué es la Asociación de Magistrados. Y el poder reside ahí. El poder no está en justicia legítima. Está en la Asociación de Magistrados. Y la Asociación de Magistrados tiene posición política en temas que van más allá de la política criminal, sino que es política de la otra. Entonces, cuando el número 2, cuando vos te juzga Bonadío, y el número 2 es el vicepresidente de la Asociación y tu defensor es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados, es probable que no tengas ni que te defienda Jesús, ¿no? Como dice el Martín Fierro. Entonces necesitamos, eso nunca tenemos que ceder en eso. Fíjense que el ingreso democrático a los ministerios públicos no se pudo hacer
en materia del Poder Judicial, nunca se sometieron a eso. Entonces siempre te necesitas un padrino, alguien que te haga entrar, y tenemos estas castas endogámicas. Estaba hablando con un fiscal que me contaba que su esposa era defensora oficial. Digo, muchachos, usen Tinder, conozcan a las chicas en los boliches, no puede ser que se conozcan en los pasillos de tribunales, porque eso es algo que después, ¿a qué se van a dedicar los hijos? Seguro, ¿a qué se van a dedicar? Van a terminar siendo todos abogados y funcionarios judiciales, lo más probable. Pero vamos a pasar ahora sí, muy brevemente, no quiero tomar mucho tiempo, a cuestiones que sí han quedado a la luz, que han salido a la luz a partir de la pandemia. Una es que no estábamos tan lejos, como decía Luis, esto de tener que presentar el escrito en formato digital, hasta que aprendimos la vuelta, hasta que nos bajamos el CAM Scanner, salimos todos a comprar los escáneres y tenemos una fortuna de aparatos que ahora le hacemos tag con el teléfono, hasta que nos pusimos cancheros con eso, pero encima en provincia había que, el PDF tenía que ser el PDF.17, qué sé yo, era un... Vos pudiste, yo no pude, ¡ay, el token! Bueno, una locura, hasta que lo aprendimos, ahora es maravilloso. Ahora, ellos nos notifican a nosotros con una cédula electrónica. Nosotros teníamos que poner, más o menos, dice Luis, nosotros tenemos que incorporar el escrito al sistema y llevarlo en papel. ¿Qué es esta locura? ¿Por qué eso? Bueno, ahora resulta que, y la verdad que no hacía tanta falta el papel. Ahora sí, porque no vas a llevar un papel a un jugador donde no hay nadie, te miran raro, está todo cerrado acá, señor, no hay ninguno, están trabajando todos desde la casa. Entonces, bueno, esto sí va a ser algo interesante que seguramente va a quedar para después de las medidas de aislamiento. Hay algunas cuestiones que todavía no las podemos entender. En la provincia de Buenos Aires no se puede dejar nota electrónica. Tenés un proceso, me tocó tener un proceso en Trenquelauquen, como decía Fernanda, también algo familiar, algo, ya era en San Pedro, y tenía que ir 2 veces por semana a Trenquelauquen, 500 kilómetros de ida, 500 kilómetros de vuelta. No me animaba ni a nombrar a un abogado de allá, porque digo, entre que lo pongo y que quiere dejar nota y por ahí no me... Bueno, un desastre. No podemos, eso todavía no está, no se puede dejar nota electrónicamente. Tengo algunos colegas que dejan nota con un escrito. Me voy a hacer saber que el expediente no estaba en letra. Bueno, y después se verá si vale como nota o no vale como nota. Pero bueno, al margen de eso está claro que las nuevas tecnologías vinieron para quedarse. Como también decían Fernanda y Luis, entiendo que hay algunos actos procesales que de ninguna manera se van a poder hacer por Zoom, como es la examinación cruzada de los testigos. Yo puedo hacer un alegato por Zoom. Ahora, examinar un testigo no. Qué sé yo, si tiene alguno que le está haciendo señas, el alegato tampoco, dice. No sé si hay uno que le está apuntando con un arma lo que dice, lo que no tiene que decir. No, la examinación cruzada le quiero ver la cara también. Le quiero ver la cara, porque digamos, ahí es como me llevo la impresión del testigo, la inmediación. Pero si algo ha salido a la luz, y que esto es algo realmente serio y grave, es que cuando nos damos cuenta de la seriedad del bichito, que no era una gripecita, como nos decía el vecino del país del noreste, nos dimos cuenta que la llegada a las cárceles del virus iba a ser algo terrible. Y en algunos casos ni siquiera pensando en los derechos de los propios presos, ¿no? Hay veces que uno tiene que argumentar hasta desde el egoísmo para generar alguna empatía en los que piden la máquina de picar carne para los presos. Mirá, infeliz. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Todavía te tengo que demostrar que las vacunas sirven a la salud, que la tierra es redonda y que los presos tienen derechos. ¿No lo querés entender eso? Bueno, adiviná qué va a pasar si los presos se enferman. ¿A dónde los van a llevar? Los van a llevar al hospital que no vas a poder usar vos porque en la cama va a haber un preso esposado a la cama. Entonces, si no te interesa la salud del preso, míralo desde esa perspectiva. Tu papá cuando se enferme no lo van a sentar ahí porque van a tener un preso. Porque el preso te van a tener la obligación de atenderlo por este sistema de sujeción especial. Entonces hubo hasta que entrar por ese lado.
En ese marco se produce una cuestión que tuvo una repercusión social muy, vamos a decirlo con toda la letra, abrumadora. 2.000 prisiones domiciliarias, más de 2.000 prisiones domiciliarias, sobre 40.000 presos de la provincia de Buenos Aires, que el 60% no tiene sentencia, ¿no? Ahora, esas 2.000 personas que recibieron el beneficio, digámoslo, entre comillas, tuvieron que inventar en la tele, para que nos enojáramos, tuvieron que inventar, le dieron prisión domiciliaria y mató a la hija, y chiquitito, tenías que buscarlo con lupa en Turquía. A tal otro, lo soltaron y cometió un delito. No era domiciliaria, el tipo había terminado de cumplir la condena. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Tenemos 2.000 tipos que hoy están en la casa, de los cuales, me la juego, 1.800 deben ser personas todavía sin juicio. Esos 2.000 tipos que están en su casa y que se quedan en su casa, y no es que se quedan en su casa por las medidas para evitar la pandemia, se quedan en la casa porque quieren transitar su juicio afuera de las rejas. La gente no es que está ahí, se queda entre... A ver, yo me voy a profugar, no me profugo por la pandemia, qué mejor momento. Se quedan en la casa porque quieren que no se les revoque el instituto de la prisión domiciliaria. Esos 2.000 tipos, ¿qué necesidad había de tener los presos preventivos? Nos llenamos la boca en los ámbitos académicos hablando de los riesgos procesales como única posibilidad de una prisión preventiva, una medida cautelar. Ningún habitante de la nación será penado sin juicio previo, y lo tenés preso sin juicio previo en unas condiciones que son exactamente iguales a una persona condenada. Vos podés tener una celda a un tipo que está esperando el juicio con otro que lleva 5 años de condenado. Es el mismo régimen exactamente. Entonces, si algo ha demostrado la pandemia, a partir de los 2.000, de las 2.000 concesiones de prisiones domiciliarias, es que esos tipos no hacían ninguna falta que estuvieran presos. Generando superpoblación, generando un daño irreparable, porque muchos de esos, cuando tengan el juicio, les van a decir, señor inocente, disculpe las molestias causadas. Y ni se les ocurra hacer un juicio por error judicial, porque por lo menos en la provincia de Buenos Aires lo pierden. Si tienen suerte, lo pueden tramitar porque sea un caso de capital, tramitan en contencioso administrativo federal, y les da alguna indemnización, no por haber estado preso preventivo, sino si pasaron los 2 años porque lo consideran violación del plazo razonable, y te indemnizan por lo que hayas pasado de los 2 años. O sea, ni siquiera tenés una reparación. A vos te choca una ambulancia del SAME, el auto, y la ciudad de Buenos Aires te tiene que arreglar el auto. Te tienen 2 años preso y resulta que eras inocente, ni siquiera te indemnizan. De la pandemia, entonces, ha quedado claro estas 2 cosas. Una, que esos 2.000 tipos no hacía falta que estuvieran presos. Esperemos que esto sea el puntapié inicial para el cambio de paradigma en materia de prisiones preventivas. Y lo segundo es, qué permeables que son los jueces a la opinión publicada. No me gusta decirle opinión publicada, porque en cuanto salieron los cacerolos a golpear la cacerola diciendo no queremos que suelten a violadores y asesinos, y nosotros estamos presos y los presos están en libertad, este país estamos todos locos, me voy a Uruguay, enseguida regularon, tuvo que salir la ministra a decir no están soltando ni violadores ni asesinos. Ahí automáticamente tenías un caso que estabas pidiendo una prisión domiciliaria de una persona acusada de homicidio o de violación, olvídate, porque así son las cosas, son los gestos que manda el poder central a los jueces, y los jueces sabemos que en su gran mayoría se alinean. Me quedo con eso entonces, pugnar por eliminar la hipocresía que siempre ha reinado en materia de prisión preventiva, tantas prisiones preventivas innecesarias, y la comprobación de algo que siempre sabemos, que es que los jueces, los fiscales, los funcionarios son muy permeables a cómo puede reaccionar la sociedad a sus sentencias, y generalmente de la mano de algún
mercenario periodístico que busca hacernos enojar con falsas interpretaciones y salidas de contexto. Nuevamente un agradecimiento, veo muchas caras muy conocidas acá, no los voy a nombrar a todos, pero es un gusto compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Ah, y falta, esto yo quería aplaudirlos a Luis y a Fernanda, cuando terminaron hay que pedirle a la gente de Zoom que haga algún sistema para poder aplaudir. La verdad que estuvieron 10 puntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián. Agradecer, bueno, a todos, sí, a todos, la verdad, por la presentación, a las caras conocidas que viene hacia alusión, Adrián, a Federico, María Nefade, Tina Figueroa, Ricardo, bueno, Mónica Rebel y Rodolfo. Gracias por la interacción con Luis, a Rodolfo Parisi, a Adrián, a Facundo, a los compañeros del Grupo Litigio Estratégico. Si les parece, podemos abrir algunas preguntas acá por chat o me hacen alguna seña, no sé si lo tienen claro el comando, para hacer alguna seña ahí para abrir la palabra a través del Zoom. A mí me gustaría que podamos profundizar. De esta charla vamos a hacer el documento que hicimos para las anteriores dos, con las propuestas, con lo que se fue hablando. En el chat también están las leyes y los fallos que iban comentando los expositores, la ley de mediación penal en provincia en Cava, que todavía no tenemos a nivel nacional, si no corríjanme que son más idóneos, el fallo de Luz Aimé, que hizo mención Adrián, en fin, todo lo que la ley Micaela, por supuesto que son todas instituciones que tenemos en el derecho, escritas positivamente, pero que tenemos que llevar a la práctica, como de quien decían los tres, con mucho ejercicio y vocación ciudadana. No estoy viendo, no sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Me permitís una palabra, Hernán? Por supuesto, Adrián. Y nosotros ya a partir del 22 de noviembre del año pasado, ya las normas sobre mediación penal en el Código Federal, la bicameral las hizo entrar en vigencia. El tema es que no están creados los organismos, no hay ORAC, no hay oficina de resolución alternativa de conflicto, no están hechas ni como en ciudad ni como en provincia, que ya tienen una tradición ya prolongada. Claro. No está creado el organismo, pero mientras tanto ahí en Lavalle y Libertad está la fila de una cuadra para la DOVIC, que es el seguimiento, ¿no? Pero bueno, son formas de encarar. No sé si tenemos... Luis, sí, perdón. Una cosita, sí, en la línea. Primero, un aplauso para Adrián también, que estuvo muy didáctico y coincidimos filosóficamente con todo lo que dijo, así que no voy a sobreabundar, pero para poder instrumentar todo esto hace falta cambiar el chip, incluso de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo permanentemente trato de empujar por una solución alternativa a los conflictos. Yo estoy trabajando en mi tesis doctoral en justicia restaurativa, tomando experiencias de otros países que dieron resultados tan buenos que han vaciado las cárceles, porque justamente las víctimas muchas veces después terminan entendiendo que la cárcel termina jodiendo a todo el mundo, a víctimas, a victimarios, no genera nada productivo, y mucho menos, por supuesto, en el estado que están las nuestras. Para eso tal vez nos falta mucho, pero tenemos que desandar ese camino para que todos podamos vivir en paz. Como decía Adrián, a veces nos toca esta patética tarea de tocar el egoísmo de la gente para que a través de eso puedan comprender que hay otras maneras de resolver las cosas, ¿no? Y creo que es un lindo desafío intentar romper nuestros propios prejuicios, nuestras propias barreras, nuestras propias contradicciones para desandar ese camino. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Teníamos, no sé si Luis del Giovannino habías levantado la mano, o Bernardo,
No sé si vimos mal, porque me están apuntando. Había levantado la mano. Muy bien, Luis, tuya la palabra. Muchas gracias por permitirme participar. Yo soy un abogado de la matrícula, pero de hace un montón de tiempo. Estoy en Mar del Plata ahora, pero últimamente estoy trabajando en el campo de la política. Sí, mi pregunta primero era para Luis, justamente por qué pensaba de la justicia restaurativa, pero me ganó de mano. Además está haciendo la tesis sobre el tema, así que me mató. Y me quedé pensando en lo de Adrián cuando decía que hablaba de la asociación de magistrados. Yo digo, la verdad, para mí la verdad es una construcción social. Ahora parece ser que es una construcción social hecha por la asociación de magistrados, la verdad que tenemos. Y le quería preguntar a Adrián sobre la situación en particular, ya que habló de los jueces, y como yo estoy más en el palo de la política, el Consejo de la Magistratura, porque yo creo que ahí es donde hubo algún sacudón para aquellos jueces que se habían mandado por el tema de los presos. Sí, ¿y qué papel piensan que está jugando el Consejo o cómo debería jugar acá? Muchas gracias, son muy, muy útiles y muy interesantes la charla. Adrián, Luis. Sí, por supuesto. Bueno, Luis, gracias por la pregunta. Bueno, el Consejo de la Magistratura es una institución que viene de la Constitución del 94, no tenemos del 1853, le digo para las caras jóvenes que vemos acá, los demás nos acordamos. Creímos que con el Consejo de la Magistratura íbamos a despolitizar dos cuestiones, que era el nombramiento y la remoción de magistrados, y la verdad que si algo nos queda claro es la forma política en la que actúa el Consejo de la Magistratura. Nosotros habíamos sido advertidos ya desde la época de Alfonsín, estaba interesado él en la creación de un Consejo de la Magistratura. Han venido funcionarios de países donde esos organismos existen hace mucho tiempo, y ellos mismos criticaban, decía, ¿ustedes cómo van a hacer eso si ha fracasado en nuestros países? Si queremos saber cómo actúa el Consejo de la Magistratura, lo único que necesitamos saber es un poco lo que pasó con la destitución del juez Freiler. Lo del juez Freiler fue algo escandaloso, tuvimos oportunidad de que lo recordara Rodolfo Tailade en la reunión anterior que tuve el gusto de participar. Y fue algo realmente, es increíble, o sea, mueve a risa si no fuera porque hay un juez que fue destituido y que fue destituido precisamente por no haberse alineado al gobierno anterior. No daban los números para la destitución de Freiler, no daban los números, no llegaban con lo que necesitaban para producir la primera parte, que es la elevación de la causa al jury de enjuiciamiento. ¿Y qué hicieron? Había un miembro del Consejo de la Magistratura que tenía que cambiar, se iba uno y entraba otro. Lorenzetti lo tuvo encerrado en un despacho para tomarle el juramento, lo demoró, y hicieron la reunión sin él. Parece que fue una cosa, las cosas que se cuentan son muy divertidas, porque parece que Hayton de Nolasco lo vio por ahí y le dice, ¿qué está haciendo usted acá? Estoy esperando que me tomen el juramento como miembro. Ah, venga que se lo tomo yo el juramento. La agarraron de los pelos, se la llevaron a Hayton de Nolasco, a ver si todavía el otro salía corriendo, hacía las 2 cuadras que hay de Talcahuano 550 a Libertad 700 y llegaba para votar en contra. Consiguieron la mayoría y así elevaron a enjuiciamiento a Freiler, que después lo terminaron destituyendo por motivos de los cuales después resultó sobreseído. Además, ¿no? El enriquecimiento ilícito, lo echaron por enriquecimiento ilícito, porque cuando se hace la causa penal resulta que no tenía enriquecimiento ilícito. Los consejos de la magistratura, podemos ver también su actividad en la provincia de Buenos Aires. ¿A quién destituyeron recientemente? Al juez Arias. Lo destituyeron porque el tipo dijo, le pongo un freno a la suba de los valores de los servicios. De la luz, puso un freno al tarifazo de luz, de gas, y lo que hicieron fue destituirlo. Yo para esa gente quisiera realmente un reconocimiento, gente que no se sometió al poder político y se mantuvo en sus ideas. Hoy el actual gobierno debería premiarlos. Lo que vemos también y yo también estoy en la política, Luis, y me siento afín, por supuesto, a este gobierno, y me da mucha pena cuando lo escucho a Sergio Massa
hablando de destitución de los jueces que suelten personas. Eso es terrible, o que apliquen prisiones domiciliarias. El jefe de la Cámara de Diputados amenazando abiertamente a magistrados con la destitución, ¿no? Y aparte Sergito consiguió su pergamino para poder ser miembro del Consejo de la Magistratura, pues es otra cosa, un disparate. Para ser miembro del Consejo de la Magistratura tenés que ser abogado. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser abogado? Yo me cuestiono hasta por qué hay que ser abogado para ser juez. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos de especial que no lo pueda resolver otra persona? Que hagas falta ser abogado para poder pedir, para abogar, para ser fiscal, para ser defensor, para ser actor demandado, está bien. Ahora, para ser juez, ¿por qué hay que ser? Bueno, y consiguió, digamos, hoy lo tenemos de nuestra misma vereda y me cuesta pegarle, pero es el tipo que decía, si yo soy presidente, la violación seguida de muerte va a tener pena perpetua. Desde 1921 tiene pena perpetua la violación seguida de muerte, eran las propuestas que tenía. Y ahora estamos viendo cómo a los jueces se los pretende disciplinar a través de la prensa, ¿no? Le dice, si los jueces sueltan violadores, los vamos a destituir. Es un disparate. O sea, eso, Consejo de la Magistratura. Y después también tenemos lo que es la Asociación de Magistrados diciendo, si gano yo, ahí hay una pugna entre la Bordeaux y la Celeste, son las dos listas que siempre están. ¿Y saben cuál es el gancho de campaña? Si me votan a mí, si yo voy como representante de los jueces al Consejo de la Magistratura, no van a destituir a ningún juez. Y pucha que durante mucho tiempo fue así, ¿eh? Bueno, no sé si Luis, si con eso se alcanzó, si satisfice la pregunta. Sí, si me dejas, en este tema puntual y con mi experiencia personal reciente, ustedes saben que yo ya desde hace un año estoy impulsando el pedido de juicio político contra la doctora Marta Yáñez, jueza de Caleta Olivia, que es la que lleva adelante la causa de San Juan, por distintas irregularidades, por abuso de poder, por expresiones manifiestas de prejuzgamiento respecto del expresidente Macri y exministro Aguad. Bueno, mi denuncia original constaba de 16 páginas y hice dos ampliaciones, una de 14 y otra de 18 páginas. Lo último fue la última resolución de la comisión de acusación del Consejo, en donde por suerte logramos avanzar y que se citen a los primeros testigos, pero para cerrar, y justamente en la línea de lo que decía Adrián, la doctora Camaño, como miembro del Consejo, pero ex miembro de la comisión, pidió la palabra y dijo, a nosotros nos vinieron a presionar desde afuera del Consejo políticamente para solucionarle el problema a la doctora Yáñez. Lo dijo públicamente en la audiencia. Y siguió. Y después, la propia doctora Yáñez nos invitó a los miembros de la comisión para hablar en privado acerca de este tema. Esto es en la línea de lo que decía Adrián y un poco en contraposición. ¿Cómo? Se usa la política para presionar a algunos jueces para que actúen de manera o de determinada manera, y otros que perversamente actúan mal, y obviamente por órdenes políticas, como es en este caso particular, porque es el que yo conozco, no voy a estar opinando de otros casos que los toco de oído. Este lo conozco porque soy el denunciante, soy el impulsor, conozco la causa original, conozco todo, donde hay una influencia clara política, una bajada de línea política absoluta para salvar a los responsables políticos del gobierno que se fue respecto del hundimiento de la San Juan, y en ese caso como los actores políticos dentro del Consejo actúan de una forma u otra. Por suerte, hoy está balanceado el tema y logramos inclinar la balanza un poquito a nuestro favor. Pero tuvimos que remar todo el año pasado para que no se desista la denuncia, porque el diputado radical Pablo Tonelli hizo 2 proyectos de desistimiento sin valorar absolutamente nada de la prueba.
y esto tiene que ver cómo se actúa de una forma u otra en virtud de lo funcional que puede ser un juez para el gobierno de turno o no, y de acuerdo a los intereses, como bueno, para cerrar, lo que refería Adrián sobre las palabras de Massa, a mí me dieron directamente escozor, porque realmente los que caminamos las cárceles, los que conocemos cómo están las cosas y demás, y la realidad, porque en ese tema hubo una construcción mediática increíble, estaba en las antípodas de lo que corresponde. Pero bueno, es una reforma que también quedó pendiente y que creo que es algo lo que se tiene que avanzar, la del Consejo de la Magistratura. Totalmente, totalmente, Luis y Adrián. Es algo que se viene hablando, en todas las reuniones sale este tema, es por algo, es evidente. Se adelantaron y muy bien porque todo tiene que ver con todo. Dentro de 15 días va a estar el juez Arias, otro de los que, bueno, fue mencionado, perseguido por estos sistemas, como también fue la doctora Forms en su momento, ahí en San Martín. Bueno, Luis Arias va a estar en 15 días acá en este panel, ya está confirmado. La semana que viene va a estar, vamos a dar desde un enfoque más previsionalista con Juan Díaz Roy y con el fiscal de Bedia. Y en rigor, sí, siempre sale el tema del Consejo de la Magistratura y de la política. Por eso a veces hay una frase que parece perogrullo, que es cuando el derecho entra por la ventana, por la puerta, perdón, cuando la política entra por la puerta, el derecho sale por la ventana. Y me parece que esa idea en algún momento tiene que, por lo menos, ser analizada, ¿no? Cuando entramos, una de las primeras cosas que recuerdo del CBC es el fallo Marbury versus Madison, entonces, y en la UBA, ¿no? Que nos incorporan el chip de que hay cuestiones políticas no justiciables, la justicia debe correrse, pero después a la postre tenemos que hay jueces que son por lo menos de mínima intimidados, ni hablar de lo que pasó, de lo que describía recién Adrián con Freire. Así que sí, en este ciclo vamos a tratar de hablar porque es parte de la solución que el Consejo de la Magistratura o los consejos en distintos niveles, porque también en Cava hay otro consejo, por lo menos tienen que cambiar el método, por lo menos, si es que el método del consejo, como bien decía Adrián, es el adecuado de acuerdo a la reforma del año 94. Así que en rigor, sí es un tema que siempre se sale a la luz, sale a la vista de todos y que vamos a seguir tocando porque evidentemente es un tema muy importante. En rigor tenía a Mónica Rebelli, una querida compañera acá de Capital, que quería hacer una pregunta, así que le voy a pasar el micrófono. Mónica. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por esta charla, la verdad que me encantó, estuvo sumamente interesante, sobre todo para los que estudiamos Derecho, que capaz que no estamos tan al tanto de las dificultades que tiene la ejerción el ejercer de la profesión. No, yo tenía una pregunta que venía un poco más a colación con lo que hablaba el doctor Albor de la ideología, y quería saber si en esta época de pandemia, a raíz de la pandemia, fue a prisión domiciliaria algún culpable de delito de lesa humanidad. Si ustedes saben eso. Efectivamente, sí, tengo en mi memoria que por lo menos 3 condenados por delitos de lesa humanidad recibieron prisión domiciliaria. Ahí está la ideología. Vengo de una ideología que dice que al enemigo ni justicia, pero en este caso realmente uno también puede ver quién ha sido el que les dio la domiciliaria a ellos. Lo que pasa es que entraríamos en una cuestión que realmente desnudaría algunas contradicciones propias también, porque
digamos, nos puede doler. Pongámosle 72 policías alrededor de la casa para ver que no se escapen, pero si dura 3 meses la pandemia y realmente están, y somos coherentes, bueno, lo dejamos 3 meses y después lo volvemos a meter, porque no son vacaciones, ¿no? Pero tenemos que tratar de ser coherentes. Si nosotros tenemos un discurso para un lado, digamos, estamos diciendo que el preso común no podemos someterlo a los riesgos, tampoco lamentablemente podemos someter a los riesgos quizá podría imaginarse algún tipo de medida especial, digamos, basado en la obligación que tienen los estados de castigar los delitos de lesa humanidad, ¿no? Tenemos una obligación de castigar los delitos de lesa humanidad, y además hemos visto lo útil que es. Digamos, hoy por hoy nosotros no nos imaginamos la posibilidad de un golpe militar en nuestro país, cuando sí lo vemos posible en Chile, en Brasil, en Bolivia, en cualquier otro lado. Y acá no lo vemos posible porque los castigamos, porque Videla murió con el traje de rayas atrás de las rejas. Entonces es útil condenar. Ahí vemos cómo las funciones de la pena, la función retributiva, la función preventivo especial negativa, la preventivo general negativa, estos de mirá lo que te pasa si hace como Videla, termina siendo útil para prevenir este tipo de delitos. Quizás se podría prever algún sistema para que en esos casos existan condiciones en las cuales no estén en riesgo, total no son tantos, y cumplir con la obligación internacional que tenemos de prevenir y sancionar los delitos de lesa humanidad. No lo hemos hecho, no lo hemos previsto, esto agarró a todo el mundo, pero por ahí para la próxima sí podríamos tener algo así para no tener que otorgar prisión domiciliaria en los pocos casos donde el Estado se comprometió a castigar las conductas que son en los delitos de lesa humanidad. Pero que se han producido, sí, y también sabemos que son jueces que son ideológicamente afines a ellos. Jueces que, recordemos, nosotros tuvo que salir el pueblo a la calle para repudiar el 2x1 a los genocidas. Y recularon, la Corte Suprema reculó, ¿no? Bueno, eso ya es para otro Zoom que organice Nación Derecho, la manera en la que Hayton de Nolasco hace un juicio para que declaren inconstitucional la Constitución y se pueda quedar después de pasada la edad, y después, mirá qué casualidad, le da el 2x1 a los genocidas, parece que ahí hubo algo concertado, ¿no? Yo quisiera, no sé quién le toca preguntar, pero a mí me gustaría si Fernanda nos cuenta, no sé si es el momento, Hernán, pero Fernanda tenía algo para contarnos de una denuncia que había hecho Nación Derecho contra Aranguren en su momento y cómo se fue al tacho junto con la destitución de Freiler. No sé si había otro orden, si no la dejo pedida para cuando sea el momento, no quiero abusar. Sí, Fernanda, yo antes de eso quería comentar, que acá en el chat les dejé en relación al tema de, antes de pasar la palabra a Fer, en relación a lo que estaba preguntando Mónica, con respecto a los condenados por delitos de lesa humanidad y sus pedidos de morigeración de la pena en su domicilio. Nosotros tuvimos ahí el caso de Mansión CR3, que a través de Diego Encina, que es un querido compañero que hoy no puede estar, pero es parte de Nación Derecho, pudimos conseguir que no se lo otorguen con los recaudos específicos y concretos del caso. Porque el caso de estos represores era muy concreto, estaban solos en un pabellón, o sea, había menos riesgo de contagio, los familiares eran mayores, perdón, Fer, de 86 años de edad, que eran sus familiares, sus referentes, no podían explicar cómo iban a estar mejor en su casa si adentro del penal tenían un hospital cuando en su casa no tenían obra. Bueno, un montón de cosas que se pudieron acreditar, y esto Scali y Flores, ahí les dejé el link y lo pueden buscar, de la causa Mansión CR3, que es muy conocido por la película de Charry con Rodrigo de la Serna, Crónica de una fuga, donde el arquero de Almagro, Tamburrini, que también es parte de la causa, bueno, acá
en esta causa, donde dos de esos que se ven en la película, que trabajaban dentro del lugar donde se cometían estas vulneraciones gravísimas a los derechos más elementales, donde se torturaba, donde se asesinaba, están hoy condenados y no pudieron acceder a ningún tipo de morigeración de la pena, que si bien no está firme, tienen un recurso casatorio, ya fueron condenados y están cumpliendo la respectiva condena. Fer, te paso a vos con respecto a lo que decía Adrián. Habilitá el audio que... No, es muy corto y no sé si vos te recordarás algún otro nombre, pero justo hablando de Diego, con Diego Encina, que es otro colega que hace penal en la asociación, yo calculo que fue a principios del 2017, en el contexto del tarifazo y todo lo que venía pasando, le metemos una denuncia a Aranguren, tan preciado ministro, por mal desempeño de funcionarios públicos. O sea, teníamos un montón de información, y además se le hicimos un abogado más prestigioso que nosotros, que no me acuerdo quién era ahora, un hombre grande, a ver, Hernán, si recordás el nombre, porque decíamos, bueno, necesitamos algún hombre de peso. Barcesat por ahí. Con el doctor Barcesat, que la verdad, un tipo bárbaro, se enganchó, vio todo lo que veníamos laburando, y lo cierto es que le hicimos poner el gancho primero porque sonaba más importante Barcesat que Muñoz y Encina. Nada, re contentos, o sea, entró la denuncia, estábamos, viste, primer prohibido, qué sé yo, qué esto, lo otro. Yo calculo abril, mayo, junio del 2017, no me acuerdo ahora, esa nos fue borra por la bronca que nos produjo lo que pasó después. Veníamos, dale, va, quedaba abierta la denuncia, quedaba abierta. Los compañeros del palo nos decían, bueno, lo que está bueno es que la puedan sostener en el tiempo, porque esto va a pasar, y esta gente, esto se tiene que ir, bla, bla. Noviembre del 2017 cae Freiler. Yo creo que la causa abierta nos habrá durado 15 días, como mucho. No me acuerdo qué nos pidieron, o sea, con qué nos salieron. Tendría que hacer memoria, pero era una cuestión eminentemente política, ¿no? Al revés del lawfare que hablábamos con Tailade la otra vez, en este caso la persecución política vino por otro lado, y bueno, nos bajaron de un ondazo esa denuncia. Pero, digamos, mientras estaba él, mientras él estaba en cámara, veníamos bárbaros. Bueno, nada, eso, ¿no? Son las cuestiones cuando la política se mete directamente y perversamente en la justicia de manera corrupta, ¿no? Eso era lo que estaba recordando. O sea, bueno, a medida que todos venían hablando, ¿no? Uno recuerda estas cuestiones y se envenena un poquito. Nada más. Tal cual, tal cual. En rigor, bueno, son 8:30, no sé si hay algún... Hay muchos estudiantes, hay un mensaje muy interesante, dice, los necesitamos sanos para que sigan cumpliendo la condena. Y sí, eso también se trata, ¿no? No tener esa dualidad, esa contradicción que marcaba Adrián, en torno a, bueno, para este sí, para este no, porque perderíamos el eje como lo han perdido ya ellos. Yo acá en el chat no me figura ninguna. Perdón, Fernández, si se me acopla el audio. No sé si hay alguna pregunta, quiero opinar algo o algún comentario. Ahí me preguntaba Ibis Komisuk si esto va a estar, si se está siendo grabado. Es la primera que grabamos, estamos probando el sistema, pues es nuevo para todos. Nosotros también estamos medio vetustos con el sistema, pero bueno, no impartimos justicia. Estamos tratando de generar canales de diálogo, y si estamos grabándola por primera vez va a ser subida a YouTube. Y las próximas charlas, los próximos encuentros, amigados ya con la tecnología, los vamos a estar subiendo a las redes de Nace un Derecho, de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que todo esto va a estar ahí a disposición, más los resúmenes con los distintos y respectivos links. Bernardo, si querés de hoy, perdón Bernardo, querías hacer un comentario, ahí te paso la palabra, fíjate que ya tenés el micrófono. Sí, ahí ya tenés Bernardo Borenholz.
Perdón si pronuncié mal el apellido. Fíjate si ahí podés activar el audio. Porque todavía no se te escucha. Ahí va, Bernardo, te escuchamos. No. No, no se escucha, Bernardo, ¿eh? Estabas con... Ahora sí. No. O si querés, Bernardo, la puedes escribir y la traspasamos porque no se escucha el audio. Escribila por acá en el chat, si te parece, y la repetimos, o conectar el micrófono, es una de 3. Mientras tanto, bueno, mientras buscamos, si no tenemos esa pregunta de Bernardo, si hay alguna otra más. No, a mí, Ernie, permiso, interrumpo. Un saludo a todos los compañeros y las compañeras. A don profe Albor. No, más que nada una reflexión, digo, nosotros este ciclo justiciar, como bien dijo Hernán, tratamos de pensar y repensar la justicia en pos de lo que viene y de lo que está sucediendo. Entonces, y hay una reflexión que veníamos haciendo y lo veníamos hablando, que también lo dijiste vos, Adrián, y me parece muy interesante porque sos el primer profesional, quiero que sepas, de los conocides que vengo escuchando, o que escuché por primera vez que hizo esta cuestión tan lógica, ¿no? En un momento se estaban matando por, no puedo, uy, tengo que mandar esto electrónico, que pin, que pan, y bueno, y esta cuestión tan ilógica de decir, bueno, tenés que hacer todo electrónico, pero eso sí, el papel tráemelo en persona. Y estas cuestiones que parecen tan obvias, pero como ya decía, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Sucede en todos los ámbitos, sucede no solamente en la justicia, sucede en distintas empresas, en distintas entidades, en distintos sectores institucionalizados, que realmente quieren mucho la tecnología. Ahora, al momento de ponerla al ruedo, no están preparados los instrumentos para poder realizarlos. ¿Por qué? Porque lo venían haciendo de una forma a medias. Entonces, para unas cosas sí, para otras no. Entonces, esta cuestión que muchas veces tiene el propio capitalismo, en ese sentido tan patriarcal, y perdónenme, pero tengo que hacer esta conjunción porque bien vale la pena, esto es como que, bueno, sí, pero hasta acá. Bueno, sí, vamos, pero hasta acá. Mientras yo pueda controlar, mientras yo pueda venir, verte a vos la cara y que me pongas la firmita acá, como si no hubiese un montón de elementos digitales que digo, o sea, tenemos DNIs digitales. Hola, tenemos huellas. ¿De qué estamos hablando? Entonces, en ese sentido esta cuestión, ¿no? Porque hay un tema de controlar con la presencia, con que me pongas la firma acá, lo ves en los bancos, lo ves, digo, en distintas, hacer un trámite hoy en una municipalidad es imposible. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no está preparado. Entonces, digo, me parece que en ese sentido hay que repensar una justicia que deje, como bien dijo Hernán, de ser vetusta, pero ser vetusta en todos los sentidos, porque podés ser súper modernoso, entre comillas, y no perder los pelos, digo, en el camino tampoco, ni las manias, ni todo. Digo, esta cosa de aprender a ayornarse con lo que está para que la cosa funcione, pero no como venía funcionando, sino 1000 veces mejor, y en todos los sentidos, como bien decía Fernanda, o sea, no va a haber una justicia social si no se le da una perspectiva de género en el sentido social, equitativo y equilibrado del orden de la justicia. Entonces, nada, esta reflexión simplemente que me parecía importante transmitírselas. Muy bien, Ceci. Muy bien, muy bien.
En relación a esto, desde NACE tenemos para decir que estamos, y lo dije al principio y lo vuelvo a decir porque se fue sumando gente en el devenir de la charla, estamos generando un documento con propuestas concretas para que la justicia pueda volver en un marco de razonabilidad, ni una apertura indiscriminada e irresponsable, ni tampoco una cuarentena eterna. Digo, proponer y ver cuáles son las viabilidades de esas propuestas, ¿no? Nosotros tenemos, y va a requerir un esfuerzo notable, y uno es justamente la digitalización de los expedientes, hay que ver el cómo. Ahora la Corte a nivel nacional permite que los oficios sean diligenciados a manera electrónica, pero bueno, esa es como muchos saben, es la primera parte del diligenciamiento. Es decir, uno lo puede hacer electrónicamente con el Poder Judicial, pero después hay que diligenciarlo hacia algún organismo, RENAPER, LANCED o el que fuera. Bueno, ese diligenciamiento también debería ser electrónico, por lo cual se va a requerir de mucha cabeza, mucha mano, mucha propuesta para ver cómo se interactúan los poderes, que como bien decía Ceci, hoy por hoy para un DNI se puede sacar todo por internet, y por ahí en un tribunal lo podés presentar, como bien también explicaban en las exposiciones, un escrito que te tenés que ir hasta Trenquelauquen o Salto, donde fuera, o hasta Caleta Olivia, para poder diligenciarlo. Así que este documento, que va a ser a código abierto, porque no queremos ser los titulares o los genios que tienen la verdad revelada, porque en rigor nadie sabe, y volvemos al mismo punto, nadie sabe cómo salir concretamente. Por eso tenemos un Poder Ejecutivo que está actuando bien, pero este es un tema del Poder Judicial y no hay que cargarle la mochila al Poder Ejecutivo con problemas del Poder Judicial, hay que llevarle soluciones, porque es muy fácil firmar una acordada diciendo hay feria, y después hablar de las libertades individuales de los sujetos y de las personas. Así que bueno, hay una intervención más, si les parece, que es de Matías, ahí de paso a Luis, y antes estaba Matías Pérez Frade. Matías, si te parece, podés sacar del mic. Muy buenas noches para todos. Bueno, saludar a todos los compañeros que están visualizando este espacio de discusión y de debate. Principalmente a la compañera Cecilia, comentarle desde mi lugar, me toca formar parte del Estado como desde el lugar de la administración pública nacional, y lo que resulta, si se quiere, indignante respecto a este tema de la imposibilidad material de mecanismos con los que cuenta hoy la justicia, resulta indignante que los mecanismos están, los recursos están, y que por lejos es el poder de los tres poderes que conforman el Estado el que ha quedado más obsoleto en cuanto a interacción con el ciudadano y el profesional, ¿no? El operador judicial, el abogado, lo que comenta el compañero Luis, de tener que irse a Caleta Olivia a presentar un escrito, el cual ya previamente lo había cargado por internet. Los sistemas de validación hoy existen, se encuentran vigentes, son de fácil acceso en términos relativos. Hoy cualquier persona tiene una netbook o una notebook con un lector de huellas digitales, ¿no? Y bueno, pasando a otro tema que también me gustaría por ahí comentar y por ahí preguntarle más que nada a la doctora Fernanda Muñoz, y relacionarlo de algún punto de vista con este tema de las ideologías del Poder Judicial que habló el doctor Albor. La ley Micaela está siendo efectivamente implementada, por lo menos en lo que es mi ámbito de trabajo, a través del INAP. Lamentablemente desconozco por qué no ha llegado la cobertura de vacantes o la voluntad de participar en la ley, la cual no es voluntaria, sino que es obligatoria, hasta donde entiendo, por ahí me lo podría especificar. Y yo, pensándolo un poco así, me resulta que es de alguna forma una herramienta para no involucrarse en la realidad social.
podrán echarle la culpa al gobierno, si se quiere, porque la asignación de vacantes, por lo menos en lo que es la Administración Pública Nacional, corre por cuenta del Ministerio de Género, el Ministerio de la Mujer. Pero entiendo que es esta cuestión ideológica del Poder Judicial o de las personas que integran el Poder Judicial, en tanto ente corporativo, de no incorporar esas herramientas de forma volutiva, si se quiere, no sé si será la palabra, pero como un sistema de justificación de por qué no se incorpora la perspectiva. ¿Me explico? Por ahí la doctora podrá especificar a ver si efectivamente corren por los mismos carriles las capacitaciones de la ley. Me gustaría por ahí aclararlo. Bueno, nada más y muchas gracias a todos por dejarme participar. La capacitación es obligatoria. Hay una ley que la hace obligatoria. El problema es que otro tema, digamos, que me quedé pensando que tiene que ver incluso con todo lo que veníamos hablando, es la falta de democratización en la justicia. Vos fijate que nosotros elegimos nuestro presidente, elegimos nuestros diputados, nuestros senadores, pero el ciudadano común no tiene injerencia directa sobre la elección de los jueces ni las juezas. Y en ese sentido, lo que pasa es que yo entiendo que la justicia no tiene ningún control externo. Incluso dentro de los temas que los chicos venían hablando sobre los cambios para mejorar la justicia, uno de los cambios tenía que ver con eso, con las auditorías. Lo que se habló, yo no me acuerdo si fue con Rodolfo Tailade o con la otra colega, o sea, ellos hablaban de auditorías dependientes del Consejo de la Magistratura. Bueno, estas auditorías podrían, por ejemplo, verificar que la propia justicia cumpla con estas leyes, pero obviamente que es obligatoria la capacitación. ¿A qué se debe? Yo creo que tiene que ver con lo mismo, con que no hay voluntad. En este caso, no política. Acá lo que falta es voluntad jurídica. No sé si esto responde a tu pregunta. Lo que yo te consultaba puntualmente, por ahí me expresé mal, sí, es si el sistema de capacitación corre por las mismas vías que corre para, por ejemplo, la administración pública. Está bien que hoy por hoy es implementación INAP, Ministerio de la Mujer. O si ellos, perdón, pero hay mucha interferencia. O si ellos tienen algunos sistemas de capacitación independientes y son independientes en la implementación de esta cuestión de la ley Micaela con sus capacitaciones propias, ¿no? Ahí, Fer, que en rigor, la ley no habla de quién está, en cabeza de quién está la titularidad de llevar a la práctica. Y es autoridad de aplicación, pero bueno, en rigor también la división de poderes que invocamos no solamente para la cuarentena, también debe regir acá, y el Poder Judicial debería poder generar los instrumentos necesarios para llevar las capacitaciones en todo nivel. El fallo de Luis Aimé que hizo alusión a Adrián tiene que ver con eso. Digo, que dos jueces traten de varón a una persona que ha cambiado de género es un espanto, porque son los jueces que tienen que decidir sobre una conducta. Entonces, el Poder Judicial puede tener sus propios instrumentos, más vale también, esperemos que se valga de un organismo tan específico e idóneo como es el nuevo Ministerio de la Mujer o de Géneros para el cual fue creado. Entonces, la respuesta quizás sea, la de mi parte, y perdón Fer, quizás sea media ambivalente, es decir, sí puede servirse de la idoneidad del Poder Ejecutivo en esta materia, pero debe focalizarlo y debe llevarlo adelante el propio Poder Judicial. Y también, no solamente es una cuestión de impulso o de vocación, sino también de inversión. Hay que invertir dinero, y en esto le voy a robar una idea a Adrián, en cuanto a la inversión de dinero que tiene que hacer la Corte
porque existe ese dinero que se llama fondo anticíclico, y si esto no es un fin de ciclo o no es un ciclo, bueno, veamos, redefinamos lo que es un ciclo. Entonces, si tenemos un plazo fijo en dólares, como lo tiene la Corte, y lo tiene ahí guardado para posibles casos o situaciones anticíclicas, lo tiene que invertir. Y obviamente va de suyo que tiene que invertirlo en estas capacitaciones, porque no pueden haber más jueces que traten de varón a una persona que ha cambiado y se autopercibe el género. Perdón, Fer. No, creo que volvemos a lo mismo, al voluntarismo, o sea, seguimos dependiendo del voluntarismo de la Corte, que no sé si le quieren llamar político, jurídico, y bueno, o sea, ¿quién controla eso, no? ¿Quién lo controla? Y creo que deja otra vez desnuda la falta de democratización de la justicia. Y un poco va con esto que decía Adriano, Luis, ¿no? También, que veníamos hablando. O sea, ¿quién digamos, decide eso? O sea, fíjense que no hay auditorías sobre estos fondos, sobre qué hace la Corte con estos fondos, por qué los pone acá, allá, o a dónde. Nada, eso. Pero decimos cómo es. En rigor, Luis del Giovannino, el colega de Mar del Plata, quería hacer otra intervención, te pasé el micrófono. Muy cortita, solamente una inquietud acerca del tema del trabajo electrónico. Hay un proyecto dando vuelta, me comentaban, el trabajo a distancia, que parece bastante útil, pero no he podido todavía tener acceso a él. Lo tiro como inquietud porque anda el proyecto dando vuelta de trabajo a distancia. Hilo dental. Mandate acá y ahí. Ahí se te abre el chat y podés escribir. Ahora están dando una clase a Rodo. Bueno, bien, estaría bueno buscarlo porque lo que estamos viendo es que no existe una sola idea y que hablamos mucho de digitalización de los documentos y en realidad tenemos que ver bien el qué y el cómo. Lo que hoy decía Adrián es certero, digo, ahí, o el principio de inmediación al que hizo alusión Luis, que ahí de paso la palabra me parece central, que el principio de inmediación debe tener un criterio de otorgamiento, no todo puede ser, pero tampoco como estamos hoy, que los escritos de mero trámite se están entregando en papel, digo, hay que encontrar un equilibrio en base al principio que nosotros hacemos alusión en uno de los documentos, que es el de buena fe, y a tener criterio en el de inmediación a la hora de estar presente en un proceso. Luis. Sí, sí, sin duda. Lo que quería acotar solamente es una experiencia personal. Tuve una larga lucha justamente por acceder al expediente de Caleta Olivia por el área San Juan, porque entramos en una maraña de batalla ridícula con la jueza, donde me alegaba que porque el expediente era reservado, yo que soy querellante y parte, no podía tener fotocopias. Una locura absoluta que, por supuesto, la casación me dio la razón en un fallo unánime. ¿Qué pasó? Para ese momento, yo tenía que copiar el equivalente a 300 cuerpos, ¿sí? Entonces, pedí copia digital. Si bien no está estipulada en la ley, pedí copia digital. Por supuesto, la jueza me dijo que no, que abonara la tasa que corresponde para las copias, y faltó que me dijera, y venite con un camión hasta Caleta Olivia para llevarte las copias en papel. Por supuesto, lo apelé y gané la copia digital, y todavía me está odiando porque debe haber estado un par de meses digitalizando toda la causa. Pero ¿saben qué? No solamente la digitalizaron, sino que a través de la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal nos hicieron una llave digital, y yo tengo hoy un expediente de 300 cuerpos en un pendrive con llave digital, que lo puedo ver yo, e incluso en cada hoja tiene una marca de agua que dice querella del doctor tal, porque esto que yo gané
le sirvió para las defensas, para la querella, para todo. Y hoy ese expediente está íntegramente digitalizado. En experiencias en provincia de Buenos Aires, donde fiscalías trabajan prolijamente, a medida que se inicia el expediente, automáticamente van incorporando a la MEV, a la mesa de entradas virtual, absolutamente todos los documentos que se van incorporando, porque claramente hoy se hace todo a través de una computadora. Entonces, ese círculo vicioso de imprimir para después escanear, obviamente, hoy vamos a tener el problema con los expedientes viejos, ¿sí? Pero si se toma una medida concreta y ágil, a partir de hoy, todo expediente que se inicia puede estar muy fácilmente digitalizado al 100%. Y obviamente que tenemos la mayoría de los expedientes que constan de 2, 3, 4 cuerpos, que rápidamente en un día se digitalizan. Así que vuelvo a lo que dije en un momento, es una cuestión de voluntad, primero, por supuesto, de bajada de línea, porque a veces las voluntades hay que empujarlas un poquito, y de ser prolijo y tener la certeza que hoy nos toca esto, y que esto al fin y al cabo llegó para quedarse, algo que siempre estuvo pendiente, por cuanto hace que estamos con este sistema mixto raro. Bueno, ahora tenemos que aprovechar y ser muy contundentes para decir, se puede, no es una locura, no es un trabajo terrible poder hacerlo, hay que hacerlo, va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo, pero hay que aprovechar esta oportunidad para hacerlo definitivamente. Y después sí, por supuesto, los juzgados, las cortes y demás determinarán cuáles audiencias son esencialmente presenciales debido al respeto del principio de inmediación. Yo creo que eso también es muy, muy fácil de acordar, y el resto se puede hacer sin ningún problema a través de medios electrónicos. Muy bien, Luis. Excelente precedente, ahí están haciendo alusión a eso, la verdad, impecable. En un pendrive, pensar 300 cuerpos en un pendrive es una cosa. Y aparte con las medidas de seguridad, la robustez de las medidas, por si se llega a filtrar, de quién es, la verdad que, bueno, son ideas, excelentes precedentes. Ahí Bernardo quería, Borenholz, ahí está, tenés la palabra, Bernardo, tenés el micrófono. No, Bernardo, no logramos escucharla. Había cambiado el método del micrófono, pero no hay censura acá, te lo juro. Pero no. Está peleado con la tecnología, Bernardo. Bernardo es colega y amigo, un gran abogado, pero bueno, todavía tiene que amigarse con la tecnología. Bueno, Bernardo, cualquier cosa lo podés volcar en el chat por escrito y lo hacemos público, no hay ningún problema. Si no sé si hay alguna otra persona, algún otro colega, antes de que se nos haga un poco más tarde. Julián, querido Julián, colega de la Asociación Formando Ciudadanos. ¿Cómo estás, Julián? Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por la invitación. No, muy breve. Yo, ya casi con 30 años de profesión, hay estudiantes, escuché que dijiste, Hernán, no es para desilusionarlo, pero con casi 30 años de profesión, que vengo desde la Olivetti, pasé por el Movicom, pasé por el fax, y ahora estoy con el token, ¿no? Entonces, todo lo que pasamos y atravesamos, todo ese ciclo, van a entender lo que voy a decir. La justicia para mí es como la felicidad. Hay momentos de felicidad, y en la justicia hay momentos de justicia. O sea, cuando ganamos algo, nos ponemos recontra contentos y es como que flotamos en el aire durante un montón de tiempo. Hasta que una sentencia en contra, y son momentos cortitos, entonces hay que disfrutarlo. Eso se lo digo a los estudiantes, a los que están estudiando, que cuando sientan eso van a sentirse en las nubes. Pero son momentos porque la verdad que es una justicia que tenemos por un lado todavía que estamos cosiendo los expedientes y estamos peleando a ver si nos dan o no nos dan el tema electrónico y quedamos a mitad de camino de todo. Una pregunta para cualquiera de los tres que han participado.
¿qué visión tienen ustedes en relación a las aplicaciones? Porque yo la otra vez estuve haciendo alguna charla por ahí, participé de alguna charla con el tema de lo que ya se está utilizando, que son la telemedicina. Bueno, eso viene para nosotros también. Estamos ahí. Entonces, ¿tenemos más o menos en el horizonte algún criterio formado en cuanto a cómo nos pueden llegar a suplir con una aplicación de un celular? Nada más. Bueno, me confundiste con lo último, que es suplirnos por una aplicación. Igual como a los médicos, claramente la gente consulta por internet y se autodiagnostica, pero también nos pasa, yo tengo la experiencia que en penal tenemos que lidiar con las opiniones de algunos colegas que tal vez tienen un interés más económico que el de asesorar correctamente a nuestros defendidos, y uno a veces entra en conflicto con eso, ¿no? Porque el otro abogado me dijo que en 48 horas me sacaba en libertad con esto, con otro, y vos les decís la verdad y quedás como el peor del mundo. También con los otros presos, ¿no? Que están los presos que saben más y que los aconsejan y le dicen, no con esto, no con lo otro, así que tengamos que competir con una aplicación o con internet, no sería nada complicado, ¿no? Yo pensé que en tu introducción iba en relación con la digitalización de expedientes y demás que estábamos hablando, y hoy, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, tenemos la aplicación de la MEB en el teléfono para acceder a la mesa de entrada virtual a través de esa aplicación que es muy práctica, con limitaciones, pero es práctica. Y la tecnología, como vos describiste a lo largo de la historia, llega para quedarse, y creo que el desafío es que hoy los tiempos son distintos a lo del fax y el Movicom, ¿sí? Hoy los tiempos de la tecnología son vertiginosos, entonces nos obliga a tener una adaptación más rápida, ¿no? Como ya lo dijimos demasiado, esta época de pandemia es como que fue un empujón definitivo para decir, bueno, hay que amigarse con la tecnología y de una vez por todas solucionar muchos de los problemas solucionables a través de la tecnología que antes no se le daban hincapié, o como mencionábamos, el doble trabajo de hacerlo digital y en papel también, etc. Pero por lo demás, bueno, siempre hay alguien que va a opinar y demás, y yo creo que lo nuestro es una ciencia humana, somos personas que tratamos con personas, muy sartreano lo mío, pero es así, y difícilmente la tecnología nos pueda suplir. Mucho más en lo que tiene que ver con el derecho penal, que es lo que me apasiona, porque nos obliga a utilizar toda nuestra imaginación, toda nuestra creatividad, ¿no? Y eso, bueno, hay otras cuestiones que por ahí sí se solucionan con escritos muy sencillos, pero lo lindo de nuestra profesión es eso, el humanismo, y que mientras más en contacto estemos con las realidades y las necesidades humanas, más cerca estamos de la solución. Yo no sé si Fernanda quiere contestarle también, yo tengo algo para decir, ¿no? Yo cuando Julián dijo, hay estudiantes acá, tengo algo para decirles, pensé que iba a decir, dedíquense a otra cosa, todavía están a tiempo. Estuviste a 2 minutos. Van a sufrir menos. Sí, pero es cierto también lo que dice Adrián. Tengo mi hija que está haciendo 3er año de abogacía, le dije que no siga la carrera. Le expliqué, la sigue, y lo peor de todo es que tiene mejores notas que yo cuando yo estudiaba. O sea que interrumpí por eso nada más. No, está bien. Sí, también es cierto, digo, no quiero ser pesimista, porque si bien tiene una carga enorme de frustración nuestra profesión, lo emparejamos con las fortunas que ganamos todos los meses. No, mentira, tampoco. Pero sí, cada tanto es muy grato cuando nos toca, como decía Julián, participar de un acto de justicia, que a veces nos toca, ¿no?
y vos te das cuenta que podía pasar una catástrofe en la vida de una persona, y la participación que uno desde su rol de abogado tuvo, colaborar a veces con un acto de justicia es una cosa hermosa, es maravillosa, y me encanta esta profesión. Cuando Juliana hablaba de la SAP, me parece, yo lo interpreté como a mí me da más miedo lo que yo estoy asistiendo, lo que veo que todos estamos asistiendo, a la uberización de las relaciones laborales. Hoy te cambian el taxi por el Uber, el pintor lo pedís por Iguanafix, querés hacer las compras, las haces por Mercado Libre. Tenemos una cuestión, y vos fíjate que además es una tendencia que nos baja en línea hasta cuando no nos damos ni cuenta, porque estás viendo Netflix, estás viendo una serie, y el personaje principal dice, me voy a tomar un Uber, y te están bajando líneas, no dice taxi, me voy a tomar un Uber, una actividad que nosotros en nuestro país es ilegal, porque el que la hace no tiene seguro, no tiene registro de conductor profesional, bueno, una cantidad de cosas. Y se ha conseguido imponerse, Me da miedo, en general, la destrucción de los derechos laborales, porque encima vos tenés un ñato con una caja en la espalda de color naranja, pedaleando todo el día, y le dicen que es un emprendedor, es un empresario, y lo pisa un coche, y de la central le preguntan cómo está la pizza, ¿no? Eso a mí me preocupa mucho, pero coincido con Luis que nuestra actividad tiene mucho de artesanal. No creo que nos puedan cambiar si nosotros nos capacitamos, si nosotros generamos el pensamiento crítico y somos creativos, no nos pueden cambiar por un sistema y tampoco por un call center. Nosotros creo que el plus que podemos dar desde la abogacía es, a ver, ¿de qué trabajamos nosotros los abogados? ¿De convencer o de ser convencidos? Convencer si sos abogado, ser convencido si sos juez. Eso es lo que nosotros trabajamos. Y después tenemos que tener las herramientas para convencer a alguien, ¿no? Para convencer al juez que tenemos razón nosotros y no el otro. Tenemos razón la defensa y no el fiscal. Entonces necesitamos esas herramientas. Sabemos que en definitiva después hacen los jueces más o menos lo que se les canta, pero cada tanto uno participa de un acto de justicia. Y eso lo podemos hacer desde una perspectiva que es absolutamente artesanal, y yo no creo que nos puedan cambiar a nosotros. Tuvimos un presidente que decía que estábamos a meses de que te atendiera un médico robot, ¿no? Que tampoco terminó pasando. Digo, por ahí eso hasta es más fácil, más posible que nos cambien a los abogados, porque bueno, a ver, le duele la cabeza, le duele la panza y tiene 39 grados. A ver, puede ser todo esto. Bueno, no, nosotros no. Viene uno que estaba limpiando el arma, se le escapó un tiro y lo mató al hermano. La computadora explota, le sale humo por todos lados. En cambio nosotros ahí, yo no tengo ese temor. Creo que lo nuestro tiene mucho de humano que no se va a poder. A lo otro sí le tengo miedo. Le tengo miedo a que todo sea Uber. Todas las relaciones laborales se acaben, los derechos, que volvamos a una Argentina preperonista, donde no hay más relación de dependencia, ni aporte jubilatorio, ni obra social, y somos todos emprendedores arriba de una bicicleta con una caja en la espalda. Eso sí le tengo miedo. En verdad sí. Y de hecho hablamos la semana pasada con los compañeros de la Corriente 7 de julio sobre la uberización del trabajo y de la carencia de derechos de muchos de los trabajadores que los involucran como socios y terminan siendo explotados literalmente, sin cobertura social, sin RT, algunos de ellos lastimosamente muertos en el asfalto, en la calle. Así que bueno, es un gran tema. Si les parece, yo no sé si tienen algún cierre. Yo antes de cerrar agradecerles tanto a Fernanda, a Luis, agradezco a Rodolfo también que Luis lo arrimó. Ojalá que podamos tener muchas charlas porque es un gran colega. La verdad que lo hemos podido tener hoy acá. Para nosotros es un orgullo, Luis, tenerte hoy acá, en serio, honesta y francamente. Y lo mismo Adrián. Adrián,
creo que ya la tercera o segunda o tercera que hacemos y siempre es un gustazo, Adrián. Así que nada, cerrar, no sé si quieren decir algo, y bueno, y esperarlos e invitarlos e invitarlas para el martes que viene con el compañero diputado mandato cumplido Díaz Roy, el fiscal federal Gabriel de Bedia, y la compañera Adriana García también, que está hoy acá la veo. Vamos a darles el enfoque, como dice Leyes del Derecho Penal, en la próxima del Derecho de la Previsión y la Seguridad Social. Seguro los tres que cerrar y cerramos. Yo ningún cierre y agradecer nada más. Si sigo hablando me van a agarrar a trompada porque es suficiente ya con todo lo que hablé. Un gusto, siempre un honor estas invitaciones y bueno, la verdad que Luis, Fernanda, muy grato compartir con ustedes este panel y gracias a todos. Yo también, gracias y nada más, vamos todos a comer con las familias que están todas en casa, incluida la mía. Un abrazo y muchísimas gracias a Luis y a Adrián, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, me sumo, para mí también fue un honor, un orgullo, un gusto enorme compartir esta charla. Bueno, espero haber aportado algo útil en esta profesión que es tan complicada, pero tan apasionante, y por supuesto, cuenten conmigo para cuando sea, que estamos. Muy bien. Muchas gracias y los esperamos el martes que viene. Buenas noches. Síganos en Nasum Directo. Un saludo grande. Gracias, Julián. Chau, chau.